Esto es A Primera Hora por Majestad FM, gracias a la constante interacción que tenemos por parte de la amable audiencia. Recibimos en nuestra mesa de trabajo al señor ingeniero Esteban Albornoz, exministro de Electricidad y Energía Renovable, asambleísta por la provincia de Azuay y quien ostenta el cargo de presidente de la Comisión Legislativa de Desarrollo Productivo, Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa. Así se llama la comisión, ¿no? Exactamente, Fabricio, buenos días. Muchas gracias, Alexis. Muy buenos días, un gusto, un saludo a todos. Oiga, usted, entre otras cosas, presentó recientemente un proyecto de ley. Corríjame, ¿usted lo presentó en conjunto con César Ron o es una propuesta individual suya, esta de emprendimiento e innovación? Es interesante, presentamos conjuntamente con el asambleísta César Ron. A mí me llamó la atención eso. De emprendimiento e innovación. Mire, es interesante. Un social cristiano con uno de Alianza País. Presentamos un proyecto y esto es en función pues, del trabajo que hemos venido cumpliendo en la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo. Siempre queda en el tapete de la discusión cómo poder apoyar a los emprendedores. En el Ecuador existe una vocación por el emprendimiento y la innovación, pero de hecho pues que hay problemas, que hay barreras que tienen los emprendedores. Y en función de eso presentamos en forma conjunta un proyecto interesante que además fue coordinado inclusive con el Ministerio de Productividad y Comercio Exterior, como se llama ahora, pero también vino del sector privado, digamos, hay una alianza por el emprendimiento y la innovación que fueron partícipes, protagonistas de este proyecto de emprendimiento. Es interesante haber presentado en conjunto, pues, y además este proyecto tuvo el respaldo de 43 asambleístas, que es un número importante de todas las bancadas que tiene la Asamblea Nacional. Oiga, digo, me llama la atención porque evidentemente uno pensaría o entendería a priori que hay diferencias de concepción ideológica respecto a esos temas. Hay que trabajar por el país. ¿Cuál es el corazón de ese proyecto de emprendimiento que ha permitido que se pongan de acuerdo un social cristiano y un legislador de Alianza País? ¿Cuál es el corazón de este proyecto? Hay dos cosas importantes, dos antecedentes en este proyecto. Primero, todos sabemos que el principal problema que los ecuatorianos tienen, y así lo dicen las encuestas, es la falta de empleo, sobre todo de jóvenes profesionales que luego de salir de las universidades con ideas, con entusiasmo, pero encuentran barreras. Entonces es fundamental pensar en que tenemos que abordar desde la Comisión de Desarrollo Económico Productivo uno de los principales problemas como es el desempleo, generar un empleo digno para los jóvenes profesionales. Mire, en el Ecuador también tenemos datos de estudios internacionales que tenemos una tasa muy alta de emprendedores, seguido solo por Perú y Chile, pero lamentablemente la tasa también del fracaso de los emprendimientos es muy alta. 70% de emprendimientos. Exactamente, ese es el dato, fracasan el 70%, algunos no pasan lo que se llama la curva de la muerte. Los ¿Cuál es la curva de la muerte? 3 meses de emprender ya fracasa el proyecto. Ya se desencantan. Se desencantan. ¿Por qué? Porque no hay financiamiento oportuno ni con tasas interesantes para incentivar el emprendimiento. Y dos, también falta el acompañamiento del Estado, las instituciones, con el fin de generar proyectos adecuados y que tengan rentabilidad. Entonces, por eso tenemos una tasa muy alta. En función de esos dos ejes, decidimos, además, revisando la normativa que existe en el país, no existen incentivos adecuados para los emprendedores, como el acceso al financiamiento. Hay muchas formas de financiamiento en el mundo, no hemos inventado nada nuevo aquí, pero sí formas de acceso al financiamiento adecuadas que permiten justamente superar esa etapa compleja que es al inicio, 3, 4, 5 meses que tienen los emprendedores y que no pueden afrontar los costos fijos que tienen generalmente este tipo de emprendimientos. Además, tan complejo conformar una empresa, tan difícil conformar una empresa. Por el tema de los trámites. De los trámites, una cantidad de trámites. Y es por eso que nosotros planteamos en este proyecto dos nuevas formas de compañías, de asociaciones, con el fin de generar las compañías de forma mucho más ágil. Entonces, una primera forma de conformar una compañía para el emprendimiento es la de acciones simplificadas. Yo desde mi casa debería poder crear ya con esta normativa mi empresa, mi emprendimiento. De acuerdo, además con temas de mucha simplificación. Miren, en el Ecuador a través de la web, vía web súper de compañías, totalmente, podría y eso hacer dice el proyecto. Yeah. Pero además hay otra barrera. Para formar una compañía se necesitan 2 personas. Eso en el mundo ya ha sido superado. Ahora cambiaremos esa opción. O sea, un emprendedor que quiera formar su propia microempresa puede hacerlo. Entonces, esa es la primera nueva forma de sociedad o de compañía. Y la otra, hay compañías que en el mundo están dando mucho éxito porque acceden al financiamiento adecuado, son las acciones con responsabilidad social. Entonces, yo creo una empresa y digo, yo me comprometo, ¿no es cierto?,
primero a tener procesos de energía limpia, de eficiencia energética, procesos de acceso a gente que siempre ha sido discriminada. Y en función de eso, pues en el mundo este tipo de empresas tienen acceso a financiamiento mucho más rápido, además con muchas ventajas. Estos dos nuevas formas de compañías están ya plasmadas en esta ley. Pero además, bueno, en el fondo es una normativa para crear, incentivar la creación, fortalecimiento de los emprendimientos que existen en el país, para generar ese ecosistema que se conoce en el mundo del emprendimiento y la innovación. El tema del financiamiento, que quizás es una de las cosas que más detiene a los emprendedores. Porque no tienen plata para ponerse en la empresa. Exactamente. ¿Cómo a través de la ley se busca garantizar el pleno acceso al financiamiento, legislador? La principal barrera, como dije al inicio, y así lo identificamos en la comisión conjuntamente con César Ron, es el acceso al financiamiento. ¿Que sea a través solo de la banca pública o por también no, incentivos con banca pública y banca privada? Y por eso se crean nuevas fuentes alternativas de financiamiento para emprendedores, como capital semilla, capital de riesgo, inversión ángel, plataformas de financiamiento colectivo. Son nuevas formas que, si bien en el Ecuador han intentado generar incentivos, pero que no tienen la normativa para que este tipo de financiamiento ya no sea simplemente una política de un banco o una política de gobierno, sino una política de Estado, este tipo de financiamiento. Entonces, tenemos estas diferentes fuentes alternativas de financiamiento que están en la ley y que tienen que generar justamente la seguridad. ¿Con montos tope o no se ponen montos, más bien eso tiene que ir a otro tipo de legislación, a la legislación secundaria, pero la idea es que tengamos este tipo de facilidades para el emprendimiento. En el periodo anterior, usted no era legislador, pero en el periodo anterior hubo legisladoras que presentaron proyectos similares, proyectos de emprendimiento. Recuerdo uno que presentó Cristina Reyes, otro que presentó Mae Montaño. No sé si usted tuvo la oportunidad de revisar esos proyectos anteriores como para también tomar alguna cosa positiva o hacer una comparación respecto a esas iniciativas. Sí, definitivamente hemos revisado esos proyectos, hay ideas importantes, pero hemos buscado más bien que este proyecto ya sea integral, y es por eso que hemos coordinado, y eso tengo que reconocer, con el Ministerio de Productividad e Industrias, bueno, y Comercio Exterior. Es que de lo contrario se cae el proyecto. Primero hay que coordinar con el Ejecutivo. Hay que coordinar con el Ejecutivo, y mire, como por iniciativa legislativa no puede venir incentivos tributarios, y es por eso que hemos coordinado para que en la ley que van a enviar, que así lo han anunciado, una nueva ley de fomento productivo con carácter de urgente, pues van a venir iniciativas para el emprendimiento. Entonces hemos hecho un trabajo coordinado, pero también hemos visto legislación internacional con el fin de incluir conceptos que han dado muy buen resultado aquí cerquita, en Colombia, en Chile, en otros lugares, pues con el fin de fomentar el emprendimiento. Legislador, en esta semana el asambleísta Fabricio Villamar presentó una propuesta de ley para eliminar el impuesto verde. No sé si eso ha sido ya discutido entre las bancadas, no sé si llegó ya a su despacho porque digo, podría ser que en caso de que el CAL lo califique vaya a la comisión que usted preside. ¿Es la vía regular esta o al tratarse de temas tributarios esto debe pasar primero por una decisión del Ejecutivo? La comisión que presido pues ha tenido mucha preocupación con relación a lo que está pasando con el impuesto verde que le conocemos, que es el producto más bien de la ley de fomento ambiental, que fue puesta en vigencia, fue aprobada a finales del 2011, me parece. Y claro, había un descuento al inicio del 80% en función de la fórmula que estaba establecida, luego por 4 años más, me parece, 3 años al inicio un descuento del 80%, hasta el 2000 era 12, 13 y 14, había el 80% de descuento, y luego 15, 16, 17 y 18 el 50%. Claro, ahora los que van a matricular sus vehículos, pues se enfrentan a que prácticamente se ha duplicado el impuesto verde. En función de eso, nosotros invitamos al Servicio de Rentas Internas, estuvo el director subrogante, en la que hizo una explicación amplia con relación a este impuesto, pero también recibimos al colectivo pues que está justamente promoviendo la derogar el impuesto verde. Y también conocimos por los diferentes medios de comunicación y las redes sociales la presentación de este proyecto. Del proyecto de Homero Castañeda y Fabricio Villamar. Así es, pero sí tenemos que tener claro para... Yo eso le iba a preguntar, perdón que le interrumpa. Sobre este tema hay una discusión que creo yo se elevará a categoría constitucional, porque la Constitución señala que solamente el Ejecutivo puede proponer o derogar impuestos. En este caso se habla de que sí pueden los legisladores porque se trató de un decreto ley
expedido por el entonces presidente de la República, Rafael Correa. No sé si en derecho se puede hacer, no sé si tiene claridad sobre eso. Hay que analizar con profundidad, pero yo sí tengo la preocupación. Si bien en el artículo 140 de la Constitución dice cuando no fue discutido el proyecto, pues entra en vigencia un proyecto de ley como decreto de ley, claro. Y dice ahí, pues la Asamblea en cualquier momento podrá reformar, modificar o derogar la ley. Pero la Asamblea tiene siempre esa potestad, sin importar que esté en el artículo 140. La Asamblea Nacional puede derogar, modificar cualquier ley, con excepción leyes los temas tributarios que tengan alcance tributario. Y eso lo dice clarísimo el artículo 135. Y este es el caso. Este es el caso. Entonces tenemos que discutir jurídicamente. Para mí, tenemos que buscar una alternativa de solución con relación al impuesto verde. El impuesto verde se tiene que hablar entonces con el Ejecutivo para que definitivamente, y eso se ha planteado. Creo que debería venir de iniciativa del Ejecutivo para solucionar este problema. Yo estoy consciente del problema, hemos identificado casos complejos, sobre todo en el tema agrícola, ganadero. La única herramienta que tienen la gran mayoría más bien de pequeños ganaderos es su camioneta de los años 80 o 90 que le reparan, que le componen, en fin. Pero claro, esa ya paga un impuesto importante. Además, en la ley de fomento artesanal se hablaba de que para que entre en vigencia, obviamente, este impuesto ya al 100% había que entrar en procesos de chatarrización, de bonos de chatarrización, y eso no se ha hecho. Entonces, se tiene que encontrar una solución con relación a este tema, pues, que preocupa a miles de ciudadanos, y yo estoy con ellos. Pero tenemos que hacerlo bien. Pero hay que hacerlo bien. Que asume ahora el ciudadano porque se ha reducido el subsidio al combustible, ¿no? Definitivamente. Además, hay un incremento de la gasolina, que el incremento de la gasolina también es un desincentivo a usar gasolina y es un desincentivo a la contaminación. Es interesante buscar esos dos temas. Por un lado, el incremento de la gasolina, del combustible, y por otro lado, este impuesto ambiental. Que pues es interesante, en el mundo existe este impuesto ambiental, pero hagámoslo racional, hagamos que tengan los valores adecuados para que realmente cumpla su objetivo. Que no sea un tema recaudatorio, sino un tema de desincentivo. Debe ser la característica de este impuesto verde. Yo debería entender entonces que con lo que usted está diciendo, usted no estaría de acuerdo, digamos, en este momento, no estaría de acuerdo con la eliminación, pero sí con una clarificación del impuesto. Es un tema técnico primero. Primero, yo no estoy de acuerdo que en este momento se tenga que pagar el 100%, esto con claridad. Ya, correcto. Ahí necesariamente hay que hacer una revisión. Pero usted no habla de derogatoria del impuesto. Ese es mi punto. No creo que sea lo correcto, pero sí tenemos que tener valores adecuados. O sea, ya hemos pagado por 4 años un valor que es alto, de pronto tenemos que revisar la fórmula y hacer que sea accesible y que cumpla su objetivo de desincentivo, no un tema recaudatorio. Volviendo al tema de los incentivos para el proyecto de ley de emprendimientos, legislador, ¿qué tipo de proyectos abarca la ley que ustedes plantean? Cualquier emprendedor, sea del ámbito del sector que sea, puede acceder al crédito. La ley tiene 2 palabras claves: emprendimiento, o sea, es decir, un nuevo ciudadano con nuevas ideas puede acogerse a este proyecto. Y la segunda palabra dice ley de emprendimiento e innovación, fundamental en el país, tema la innovación, tecnológico. Tema tecnológico. Y ahí estamos justamente dirigiendo todos los incentivos para que los nuevos profesionales, gente joven que quiera poner su propio negocio, lo haga adecuadamente, pero con innovación. Interesante. Oiga, ¿su proyecto en el tema de trámites tiene alguna relación con la ley de optimización de trámites que también aprobó esta Asamblea? Está complementando, se está complementando, y por eso es importante justamente esa nueva forma de generar sociedades para emprendedores, compañías en definitiva, y es el de trámites simplificados, que en el mundo existe, en el Ecuador no. Tiene que ser el mismo tratamiento que el resto de formación de compañías. Aquí lo hacemos conjuntamente con la ley de eficiencia de trámites, en concordancia con la ley de eficiencia de trámites, este concepto de generar desde mi propio escritorio, desde mi propia casa, la compañía, además con la posibilidad de tener un solo socio, no tener la obligación de tener 2 socios. Sí, eso, por ejemplo, ocurre, ¿no? Que hoy se necesita 2 socios, aunque el uno tenga el 99.9% y el otro, pero obligan a tener 2 socios. Se obliga a tener 2 socios, es un tema que va contra toda lógica. ¿Y el valor del capital inicial? No hablamos, porque puede haber emprendimientos muy pequeños o muy grandes también, o muy ambiciosos. Pero creo que la ley obliga a que se empiece con un capital de $400, me parece. Claro, pero bueno, estos son temas ya que tendría que estar en la legislación secundaria más bien. No hemos querido poner aquí porque es muy dinámico el tema del emprendimiento y la generación de empresas desde este punto de vista. Aprovechando de su presencia acá, el señor legislador, tomando en cuenta también su recorrido en la cosa pública, usted fue ministro de los sectores estratégicos, ministro de Electricidad. ¿Qué le parece a usted la iniciativa del gobierno de entregar en concesión empresas vinculadas al sector estratégico? Se ha hablado de CNT por un lado y de algunos proyectos hidroeléctricos por otro también. Mire,
Yo entiendo que hace algunos días estuvo también el señor viceministro el de ministro de aquí de Electricidad. Electricidad, hizo algunas explicaciones, algunas puntualizaciones seguramente. Hablando de cocinas de inducción, estuvo acá, hablando de pero cocinas también de inducción, hablamos sobre el tema tema de la exportación de energía. Exacto. En fin, mire, hoy estamos en estiaje. Si yo entro a la página del operador de Senace, pues vemos que estamos exportando energía. El 10% de la producción es un valor importantísimo. Y yo he estado revisando, pues podemos ingresar este momento a la página web y vemos que este día se programa, creo que una exportación de cerca de 7.000 megavatios hora en época de estiaje. Estamos en estiaje. ¿Exportando hacia dónde? ¿Hacia Colombia? Hacia Colombia fundamentalmente, el 10%. Y ese es un tema importante. Entonces, yo creo que ese cambio de la matriz energética tuvo grandes resultados. En este momento, casi el 90% de la energía que consumimos en el Ecuador es de energía renovable hídrica. Entonces, yo creo que son temas importantes. Desde ese punto de vista, cuando se construyeron los proyectos, con todas las críticas que ha habido, con todas las fisuras. Con todas las fisuras. Con todos los informes de Contraloría. Con todos los informes de Contraloría que tienen que hacerlo. Yo respaldo 100% los informes de Contraloría, por favor. Sí, con todas las críticas, con todos los riesgos que el Estado asumió, desde los riesgos en el diseño, riesgos geológicos, hidrológicos, de tener, obviamente, que el contratista le falle, en fin, están operando. Coca-Cola Sinclair con todas las fisuras que son reparables, ojo, así lo dicen los técnicos. Y están las garantías por 10 Y están años. las garantías, pero imagínense, está generando, creo que el día sábado, tengo el dato, este rato, ha generado el 32% de energía del país, que es una barbaridad, el 30%, lo que se dijo siempre. ¿Cuál es el valor que dijo usted en este momento se está exportando energía? 7.000. Eso en recursos, en dinero, ¿cuánto? Mire, ese es un tema que yo sí debo llamar un poquito la atención. Yo creo que es necesario continuar con las negociaciones con Colombia. Yo creo que es importante este momento establecer precios adecuados para la exportación. Para la exportación de energía. Sí, exactamente. No queremos aprovecharnos de Colombia, pero sí que paguen el valor adecuado con relación a nuestra energía. Antes de comprábamos nosotros a Colombia, pues en tiempo de estiaje. Exactamente, pues se compraba, vivíamos comprando, pues. Ahora, mire, ese es otro tema importantísimo de beneficio de las hidroeléctricas, desde que en una economía dolarizada que salga $1, saben decir, es pecado mortal. Aquí estamos ingresando dólares. Yo creo que sí tenemos que negociar mejor con Colombia para que los precios sean mejores. Pero esos dólares están ingresando ahora al Estado, si se concesiona, al Estado, ya definitivo. no van al Estado. Pues, entonces... Ese es el tema. Por eso el tema de la concesión, privatización, delegación de la administración, todo tiene que ser adecuadamente pensado. Pero verá, le digo una cosa, cuando usted era ministro de Electricidad y Rafael Correa era presidente, ya Correa hizo un planteamiento, por ejemplo, sobre el tema de sopladora. Ah, perfecto, exactamente. ¿Cómo Qué era? bueno que tome el tema. ¿Ya? Planteó, dijo, tenemos activos sin perder la soberanía energética, busquemos pues alguna alternativa de generar esos activos en liquidez. Y se hizo el análisis del tema de sopladora, además con la asesoría, eso lo manejó fundamentalmente sectores estratégicos, pero yo conocía, se hizo un análisis con una banca de inversión de mucho prestigio, Credit Suisse. Se estableció los parámetros, las alternativas, en fin, pero claro, el WACC que se conoce, que es la tasa de interés que tendría el inversionista para recuperar su inversión, pues era excesivamente alta por varios riesgos país, los riesgos de la operación de una hidroeléctrica. Y claro, se planteó en el gobierno anterior por un informe con el ministro de Finanzas, en la que yo sí suscribí, en la que vimos que no era factible y además no era beneficioso para el país. O sea, no era negocio. Era preferible cualquier crédito, por más alto que sea, que monetizar, digamos, ese momento sopladora. Yo no conozco estos nuevos informes, sí sería importante que podamos conocer cuál es la situación, pero en el caso de sopladora, definitivamente pues se vio que no era positivo y en ese momento el expresidente dijo, no vamos por otras alternativas de conseguir, digamos, créditos o liquidez de otra forma. Eso querría decir, entonces, permítame interpretar sus palabras, eso querría decir que hoy usted no estaría de acuerdo con que vayamos a la concesión de determinados proyectos hidroeléctricos. De los proyectos existentes yo no estaría de acuerdo, definitivamente, salvo que me demuestren con números y demuestren que es beneficioso para el país. Además, tenemos que entender que es fundamental tener soberanía energética, eso es un tema importante porque es un tema estratégico para el país. Ahora, si usted me dice, si tengo que construir una nueva central hidroeléctrica, que lo tiene que hacer, porque así dice el plan, hagámoslo con alianza público-privada, demos a... O sea, para las nuevas, no para las otras. Lógico, correcto. Porque ya todos los riesgos lo asumió el Estado ecuatoriano, con todas las fisuras que ustedes mismos lo plantean. Oiga, pero ya están operando, se tiene que corregir. Y quiero decir con claridad un tema, y si ha habido corrupción en la construcción de esas hidroeléctricas, el más interesado, Esteban Albornoz, como ex ministro de Electricidad y ahora como asambleísta, para que se detecten, se han existido y se sancione, vuelvo a repetir, es Esteban Albornoz. Dos cosas finales porque eso nos termina el tiempo. La primera,
¿Usted cree que se está cayendo el plan de cocinas de inducción que fue impulsado por el gobierno anterior, pero que creo no tuvo la suficiente fuerza porque le metieron miedos a la gente respecto de este tema? Se politizó un tema técnico, un tema de eficiencia energética, lamentablemente. ¿Pero usted cree que se está cayendo? Pero yo primero quiero decir que en el proyecto de cocinas de inducción, que muchos dicen es un fracaso, decir que en el Ecuador existen 800.000 hogares ecuatorianos, que cocinen con inducción es un éxito mundial. Muchos pero tenían una proyección más alta. de 3 millones, claro, pero lógico, pero así se pone. Claro, hubo el tema de problemas financieros, la baja del petróleo, en fin, y no se pudo inyectar los recursos que se tenían previstos en su momento. Pero 800.000 familias ecuatorianas cocinando con inducción. ¿Eso qué significa? Que estamos dejando de importar gas para 10 millones de cilindros. Es una bestialidad eso. Y digo una bestialidad porque el Ecuador por subsidio ya se ahorra 70 millones de dólares, pero además deja de sacar dólares de la economía ecuatoriana. Ese es el proyecto de cocinas de inducción. Tiene efectos económicos, pero también ambientales, pues dejamos de contaminar. Y efectos riesgos en la seguridad, en riesgos. Este es un proyecto para mí exitoso que debe seguirse promoviendo. Y es por eso, pues cuando yo me enteré de que se estaba eliminando, digamos, ese subsidio, digamos, que existía para las cocinas de inducción, pues, inmediatamente yo sí... como se dice, puse el grito en el cielo, y yo la sensibilidad del gobierno quiero agradecerle, pues enseguida revisaron ese tema, claro, y este momento hice un año más que tiene que ser revalado. Yo creo que tenemos que seguir incentivando, porque con eso logramos beneficios económicos, beneficios ambientales que tenemos, y además aprovechar la energía que tenemos actualmente, que es energía renovable. Correcto. Sobre el tema de la ley de emprendimiento, permítame rápidamente regresar, claro. Tenemos apenas 3 minutitos. Paco Salazar nos había escrito, por cierto, el Paco es un asiduo oyente de nuestro espacio. Paco. Paco nos dice, pregunta para la ley de emprendimiento, ¿cómo protege emprendedores frente a los monopolios? No sé si hay algún acápite relacionado con ese tema, que el pequeño emprendedor se pueda proteger ante los monopolios. Mire, es un tema importante que no está contemplado en la ley. Pero más bien, ya lo planteo pero ese es el tema. Invítele a Paco a que vaya y presente una propuesta en la propuesta. Pues. Pero llevamos esta preocupación que es para mí legítima desde enseguida que se lanzó la pregunta, es legítima, y vamos a considerarlo, ¿no es cierto?, cómo proteger de los monopolios, porque justamente ahí es donde tenemos que, como Estado, respaldar a los emprendedores. Correcto. Y lo último, me escribe otro oyente. Con relación al desempleo, el contrabando afecta gravemente a la industria formal. En el caso del contrabando de cigarrillos, la ministra de Salud dijo en este espacio hace algunas semanas que además es un tema muy grave de salud. En este proyecto de ley o en algún otro, que probablemente tramite la comisión que usted preside, ¿proponen algo con relación al contrabando? Claro, del contrabando de estos cigarrillos. Totalmente, que viene de toda marca y se ven en la calle y no tienen registro sanitario y causa un grave problema a los que son de economía formal. No tengo ni la menor idea de lo que me están hablando. Yo tampoco, pero igual no fumamos. ¿Has visto en la calle? Pero se ve en la calle, es así, pues claro, definitivamente. Mire, una marca en el tema de emprendimiento creo que no sería pertinente de incluir, pero llevemos esta inquietud. Pero no tiene ninguna iniciativa en la comisión sobre el tema de contrabando de este tema de cigarrillos. Hemos identificado pues que es uno de los grandes enemigos para justamente las nuevas inversiones, para garantizar a los artesanos mercado, es el tema de justamente del contrabando. Estamos trabajando nuevamente en la ley de fomento artesanal, donde justamente estamos buscando cómo erradicar este mal que es el contrabando, pero específicamente en el tema del cigarrillo no. Algo se trató en la ley de fomento productivo, de pronto ahora en la ley de fomento productivo 2, digamos, que va a enviar el Ejecutivo, podemos incluir ese tema, porque definitivamente es un desincentivo pues a la economía formal, al comercio formal. Oye, ya que lo menciona, con esto cierro, ¿ya hay fecha para el envío por parte del Ejecutivo de la ley de desarrollo de fomento productivo? Entiendo que es el mes de marzo. Es el mes de marzo. Si así se anunció. ¿Y va a ser por la vía urgente en materia económica o no? Es urgente en materia económica, según conocemos. Correcto. Ahí le vamos a comprometer para que nos vuelva a acompañar. Estamos ahí siempre. Porque lo más seguro va a caer en su comisión. Pero venga, yo siempre le veo en los pasillos de la asamblea y le digo cuándo nos va a visitar en las redes. Pero ya se concretó, pues ya ahora ya. gusta. Para responderle al viceministro del tema de las cocinas, viene a las 3 semanas, creo. No, o sea, sí. Nos vamos siempre ahí, vamos a las órdenes. Es un programa muy interesante. ¿Verdad pues, que le esperamos? Seguro. Muchas gracias. El compromiso de estar aquí. Gracias. Mínimo cada 15 días. Gracias al ingeniero Esteban Albornoz, presidente de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico Productivo y de la Microempresa, hablando sobre este proyecto de ley de emprendimiento e innovación que ha presentado Esteban Albornoz conjuntamente con César Ron, y también hablando de otros temas, la situación del sector eléctrico, las cocinas de inducción, y también hemos preguntado sobre este tema del contrabando de los cigarrillos. En punto a las 8, en la primera hora.